En el aire está la hora de don Álvaro. Prepárese usted para sus preguntas. Buenas tardes, don Álvaro. Buenas tardes, gracias Roberto Díaz, gracias Iluminada Muñoz. Los dos hacen posible esta transmisión de una manera brillante. Perdón, yo aporto la otra parte que es mínima. Adelante con las llamadas. Adelante, Roberto Díaz. Cómo no, don Álvaro, inmediatamente las llamadas del público a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes y adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, de Higüey, Manuel Villavicencio. Mi cariño y mi respeto para ustedes. Don Álvaro, me gustaría saber cuáles fueron los aportes que hizo doña María de Toledo aquí en la isla después del descubrimiento. María de Toledo no hizo ningún aporte positivo. Construyó un par de instalaciones importantes, arregló 2 o 3 calles y el resto se lo robó, siguiendo la línea de su marido, de Bartolomé Colón. María de Toledo, por eso la calle se llama Calle de las Damas, porque ahí estaban las damas de ella, un grupito de sinvergüenzas. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, distinguido don Álvaro, Roberto. Saludos. La calle Las Damas, ¿qué viene su nombre? La zona colonial. Expliqué ayer y ahora he dicho que es la calle donde vivían las mujeres de la llamada reina María de Toledo. Entonces le pusieron ese nombre, calle Las Damas, por las damas de María de Toledo, que de damas no tenían nada. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Don Álvaro, yo quiero saber a qué se refiere exactamente el Día Internacional de la Mujer, porque algunas personas dicen que es a las hermanas Mirabal, otras dicen que es debido al derecho al voto. ¿A qué se debe? Yo creo que siempre he dicho que no hay un día específico para las cosas. No hay un día específico, por ejemplo, Día de la Mujer, no. Todos los días deben ser días de la mujer, del hombre, de los niños, del trabajo, de la cultura, etcétera. Y entonces hoy yo considero que es el Día de la Mujer para respetarla. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, don Álvaro. Me gustaría, por favor, si usted puede, que me diga quién fue o qué papel jugó Jorge el Men, que hay alguna persona que lo mencionan. Jorge el Men, Maximiliano Gómez. Usted se refiere a Maximiliano Gómez, el principal líder que tenía el Movimiento Popular Dominicano, probablemente de los líderes del MPD, de los secretarios generales, el más capacitado era él. Fue asesinado en Bélgica, ¿verdad? Y eso provocó una cadena de víctimas. Pero puedo decirle que Maximiliano Gómez, alias El Moreno, era un joven de una gran capacidad intelectual, política y de trabajo. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, Roberto. Mi nombre es Héctor. Saludos, Héctor. Yo quisiera saber que don Álvaro me dijera qué sucedía entre uno de los hermanos de Trujillo, que no querían saber uno de otro, eran enemigos. Pero diga nombre para poder darle una respuesta, porque que había uno que no quería saber del otro
y el otro no quería saber del uno. Pero ¿quiénes eran esos dos hermanos? Porque Trujillo tenía varios hermanos, de manera que para usted hacer esa pregunta debe precisar quiénes eran esos dos hermanos. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes, don Álvaro. Una pregunta, ¿qué papel jugó Manuel Jesús Galván en la instauración de la hora dominicana en el gobierno de Ulises Queiroz? Le escucho por la radio. Un gran papel como intelectual, como orador, como hombre de bien, como hombre de saber explotar las situaciones difíciles. Era un escritor, un lingüista, un filósofo, una figura notable de la cultura y de la política en República Dominicana. Aportó mucho, siempre cosas positivas. Manuel de Jesús Galván. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, gracias. Está borrando don Álvaro. El men no es el moreno. Se refería a Jorge Soriano, dicen algunos, le decían el men. No sabe, él se borró él mismo. El señor que llamó, que habló de borrar, se borró a sí mismo. Buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes, Roberto. Adelante. Yo quiero hacerle dos preguntas a don Álvaro. A ver por qué Canadá tiene que ver con el proceso de Haití y por qué Pedro Santana ordenó la deportación de doña Manuela Diez y su familia. No, era la persecución contra Duarte y su familia y los envió, les confiscó los bienes que tenían y envió a la familia al exilio. Fueron a parar a Caracas, fueron a parar a Venezuela, donde todos murieron, sobre todo ella, doña Manuela Díez, ¿verdad? La madre del patricio, y también Rosa, la hermana querida. Doña Manuela era la madre, ¿verdad? Procedente del Ceibo. Esa es la respuesta en cuanto a la familia. ¿Qué buscaba Santana? Buscaba eso mismo, enviarlos a la miseria y sacarlos del país, no fueran a crear una situación delicada contra él, contra el tirano, contra el traidor, con el vendepatria. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, Roberto. Adelante. Roberto, vamos a favor de aclararme a don Álvaro que hubo un señor ahí que le preguntó por el men y él le habló de Maximiliano Gómez el Moreno, que el men era Jorge Puello, se llamaba. Pero Jorge Puello Soriano fue también secretario general del MPD. El men, le decían, yo era amigo de él. Jorge Puello Soriano vivía, no sé qué pasó con él, vivía en la miseria, un revolucionario a carta cabal. Entonces, si hablé de uno, también hablé del otro. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes. Saludos. Quisiera... Me voy con la siguiente. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas, Roberto. Don Álvaro, saludos. Don Álvaro, a pesar de los años transcurridos, ¿cuál fue realmente la causa del derrocamiento de Salvador Allende? ¿Causa de qué, caballero? Salvador Hable más Allende. claro, por favor. La causa Roberto. Sí, señor. ¿Cuál es la pregunta? La causa del derrocamiento de Salvador Allende. No, lo acusaron de comunista. Él era marxista. Ganó la presidencia en Chile, logró juramentarse con la oposición de un sector, el sector más reaccionario de las Fuerzas Armadas, encabezado por el criminal Augusto Pinochet y Ugarte, que gobernó 17 años y se calcula que mató alrededor de 22,000 personas.
un verdugo, un monstruo, y por demás un ladrón, un saqueador. Entonces, ¿qué pasó con el doctor Allende? Médico, por cierto, brillante ideólogo, eso mismo que la extrema derecha, encabezada por sinvergüenza, no soportó la victoria, la juramentación y las ejecutorias de gobierno del doctor Salvador Allende Gossens. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Gracias. Álvaro, Buenas tardes. porque es lectura. No se entiende, señor, se está cortando. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes, don Álvaro, la universidad. Adelante. Fíjese, don Álvaro, ¿nunca le interesó al Che ser presidente de ningún país? Escucha. Lo más mínimo, ni regidor siquiera, ni suplente de regidor, ni miembro del Poder Legislativo, nada en lo absoluto. Nunca aspiré a un puesto, ¿verdad? Y si hubiera aspirado, hubiera logrado mucho o hubiera perdido mucho. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, yo llamé hace un ratito. El hermano de Trujillo era José Arismendi. Arismendi era Petán, el hombre que creó la primera planta de televisión del país el 1 de agosto de 1952, José Arismendi Trujillo Molina, alias Petán, pero eran dos hermanos. ¿Cuál es el otro? Te ha mencionado uno solo, lo dividió en dos. Saludos, buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, una pregunta artística. Para él, ¿quién fue mejor artista, de Johnny Ventura o Juan Luis Guerra? La próxima llamada. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, Roberto. Saludos. Don Álvaro, ¿quién fue Joseph Stalin? No, el creador de la Unión Soviética. Un hombre que llega al poder con una Unión Soviética empezando, dividida originalmente por un sector al que él desplazó. Tenía una inteligencia natural fina para la política y para desplazar a sus enemigos, y así lo hizo. Joseph Stalin, el padre de la Unión Soviética y el padre del comunismo internacional, un político de primera categoría. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes. Sí, de Santo Domingo Oeste. Yo quiero saber si don Álvaro recuerda a Mario Nelson Galán, que vino en la televisión del 14 de junio. ¿Entiende? No se entiende. Tiene que ponerse más diáfano, más claro. Porque yo no sé, Roberto, pero yo no entendí nada. Vamos a pedirle que repita el nombre de la persona que usted pregunta si recuerda a don Álvaro. ¿Mario Nelson? Mario Nelson Galán. Ok, Mario Nelson Galán, dice. Pero eso, esa no es forma de hacer una pregunta. Eso es algo muy, muy impreciso. Y yo diría que hasta muy torpe. Saludos, buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas, Roberto. Adelante. Don Álvaro, con usted siempre orando por su salud. Quiero preguntarle, don Álvaro, se dice que Mahatma Gandhi fue un pacifista, pero yo quiero que usted me hable, ¿qué otra función, o sea, en qué más se le sacó él? Oh, era abogado, era un jurista de primera categoría, así empezó su carrera. Fue un contacto con el imperio inglés, no para fortalecerlo, sino para debilitar al imperio inglés. Era un intelectual brillante, era un políglota que dominaba 5 idiomas, ¿verdad? Y un hombre con ideas maravillosas en favor de la paz, tanto así que al país que ocupa la segunda posición de más gente en el mundo, ¿verdad? La India, la liberó sobre la base de una acción en favor de la paz. Naturalmente, hubo un momento en que el imperio inglés ya no resistía más colonias, mucho menos la costosa colonia de la India, pero
pero de todas maneras, ahí están los aportes de demostrar todo lo que se podía lograr o se puede lograr a través de la prédica de la paz. Lo hizo Mahatma Gandhi, que por cierto murió a través de la violencia. Un fanático musulmán le cayó a tiros saliendo él de su casa para ir a un meeting. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, muchas gracias. Adelante. Don Álvaro, ¿cuál es la opinión suya sobre el francotirador? Y otra preguntita para aprovechar la oportunidad. Si es cierto que Hitler tenía un solo testículo. Lo de Hitler y un solo testículo, esa es una cosa que no tiene importancia, ¿verdad? A menos que uno se pusiera a averiguar las interioridades masculinas del Führer. Eso no tiene ninguna importancia. En cuanto a lo otro, bueno, ¿cuál era la otra, Roberto? Él habló acerca del francotirador, pero no mencionó nombre. Pero usted dice, ¿qué opina de un francotirador? Bueno, imagínese usted, ¿cuál francotirador? El que mató a Bin Laden, por ejemplo, un miembro del SEAL. El SEAL es un equipo selecto de tiradores que pertenece a la Marina de Estados Unidos. SEAL, S-E-A-L, ¿verdad? Y el que era considerado el mejor francotirador del grupo fue el escogido, y finalmente lo hizo para matar a Osama Bin Laden. Última llamada de esta ronda. Buenas tardes y adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes. Saludos. El señor Mario Nelson Galán fue uno de los compañeros del coronel Francisco Camaño que desembarcaron con él en Caracoles. Un aporte. Bueno, ahí está un nombre que usted ha dado. ¿Qué usted quiere que se diga? Porque yo no conozco a esa persona. Nunca la traté. No conozco detalles de su vida. Pero si usted dice que fue uno de los que desembarcó con el héroe nacional Francisco Alberto Camaño, pues yo le creo a usted. Pero además de creerle a usted, quisiera pedirle que nos dé más informaciones de esa persona, que yo personalmente, en mi ignorancia, desconozco su existencia. Don Álvaro, nos vamos a una pausa.